más de Noticias entre Políticos. Mi comentario inicial, porque, bueno, Benny me puso una cara como que es que él no entendía lo que yo estaba diciendo. Bueno, y a lo mejor fue que me expliqué mal. Yo me refiero a lo siguiente. A lo mejor el gobierno de Danilo Medina es demasiado protocolar, cosa a lo que yo no estoy acostumbrada. Bueno, Hugo Chávez de protocolar tenía bien pocos, Nicolás Maduro ni hablar. En fin. Pero en este caso no es lo mismo, para decirlo en palabras llanas, no es lo mismo ver al propio presidente de la República, Danilo Medina, frente a los medios de comunicación diciendo, acá el que robe va preso. A ver a Gustavo Montalvo leer un comunicado diciendo que se procesará. No sé si me entienden, no es lo mismo. Y tú como periodista magistralmente está dando... No tiene la misma contundencia ni para el pueblo ni para los que estaban sentados ahí. A eso es a lo que yo me refiero. Y nosotros salimos a consultar a la gente a la calle si creían que definitivamente va a haber esa voluntad, si creen que el Poder Ejecutivo tiene esa voluntad de sancionar a los que están cometiendo actos de corrupción, entendiendo también lo siguiente, que no es el Poder Ejecutivo el que sanciona, por supuesto. Perfecto. El Poder Ejecutivo es el que debe, por supuesto, en todo caso, si conoce encaminar de algo, la investigación o promover. Precisamente, Catherine, que ahí iba nuestra explicación, nuestro debate. Leí la pensamiento. Claro, ya tú me conoces. En ese sentido, mira, la Constitución de la República establece 4 mecanismos de fiscalización y control. El primero es los congresistas. Los congresistas tenemos la facultad como primer poder del Estado, senadores y diputados, de fiscalizar los bienes públicos, los fondos que nosotros aprobamos en el presupuesto de ingresos y gastos de cada año sobre cada uno de los funcionarios, no solamente del Poder Ejecutivo, del Poder Municipal, de las instituciones autónomas que no dependen precisamente del Ejecutivo y que tienen autonomía y que tal vez también reciben otros ingresos fuera de las partidas presupuestarias. Está el control interno, que es la Contraloría General de la República, que establece los mecanismos de control y de liberalización de pago de cada una de las actividades que se dan y de transacciones precisamente en el Estado. Está la Cámara de Cuentas como control externo a la función gubernamental del Ejecutivo y de las más instituciones, es decir, la Cámara de Cuentas pues tiene la fiscalización y el control no solamente sobre el Ejecutivo, sino también que lo tiene sobre otros poderes públicos, incluyendo el mismo Congreso Nacional e instituciones que ya están creadas recientemente, como las altas cortes. Y finalmente, el control social. El control social que obedece y responde a las expectativas que tienen cada uno de los dominicanos y dominicanas sobre el tema del uso de los fondos, de la transparencia, de la corrupción y sobre la sanción a cuando algún funcionario pues pueda escaparse de un mal uso o de un uso indebido o de manejos administrativos dudosos. Sobre esos 4 pilares descansa principalmente todo lo que tiene que ver con este tema, que no solamente en República Dominicana, en todos los países es preocupación de todos los gobiernos. Y entendemos que desde el punto de vista de la voz del primer ministro de la presidencia, que es la misma voz del presidente, aún no diga también el speech o el vocero, que en este caso siempre ha sido Marchena, es un mensaje que se ha dado a esta nueva gestión, a los incumbentes que arrancan durante estos 4 años y que precisamente completó esta semana con la designación de un grupo de funcionarios que completan el gabinete, lo que son los ministerios. Me faltan más, yo creo que, y para ayudar, la voz que habló ahora no es lo mismo que hable el speaker, que en este caso Marchena, sino en este caso habla quien despacha. Cada vez que el presidente llega, el primer funcionario que ingresa al despacho del presidente es el secretario de la presidencia, que es la persona que de una vez llega y le pasa a revista al presidente de todo lo que hay. Es decir, que es una voz un poco más fuerte la que lo ha dicho. Ahora, es evidente que todos los sondeos de opinión pública, entiéndase encuestas, dicen claramente que la corrupción es lo que menos le preocupa a la sociedad en sentido general. Es decir, los hechos delictivos, los hechos de corrupción que se denuncian y se hacen, es lo que menos le interesa al pueblo dominicano. Yo creo que la decisión emanada del presidente de la República a través del secretario de la presidencia de que irá a sancionar al funcionario que cometa hechos de corrupción
a la ciudadanía no le va ni le viene. Y digo que no le va ni le viene porque los sondeos así lo expresan. Yo creo que las acciones más encaminadas, como decía Tobío, y haciendo una cronología de lo que es la estructura gubernamental y sobre todo la del Estado en cuanto a los niveles de fiscalización, yo siempre he dicho que los diputados y los senadores somos los mayores responsables de las cosas que pasen o dejen de pasar en la República Dominicana. Y digo esto porque nosotros tenemos en nuestras manos el poder de fiscalizar y de hacer lo que nosotros entendamos que sea lo más correcto. Es decir, nosotros podemos hacer las cosas que deja de hacer la Cámara de Cuentas en cuanto a la fiscalización, pero también en cuanto al sometimiento de un determinado funcionario por hechos delictivos o hechos de corrupción denunciados e imputados y comprobados por nosotros, porque nosotros tenemos el elemento de la fiscalización de acuerdo a lo que establecen las prerrogativas constitucionales que nos da la ley de leyes. Es decir, nosotros debemos de buscar la manera como legisladores, como representantes, de hacer y jugar nuestro rol, porque si hay alguien que ha tenido o tiene conocimiento y dominio pleno de todo lo que acontece en la sociedad dominicana y todas las debilidades institucionales y la falta de servicios que tiene el pueblo dominicano, son los legisladores, porque a través de nosotros es que llegan todas las quejas y todas las necesidades que quieren que nosotros seamos quienes las resolvamos, donde nosotros tenemos el poder para poder poner en el carril de la institucionalidad la solución de esas grandes problemáticas. Sí, mira, yo creo que el planteamiento que hace Tobías, de una manera u otra casi me da la razón cuando él plantea los mecanismos que habla de la fiscalización, de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas y del control social, porque realmente queda en las palabras. Queda en las palabras solamente el combate a la corrupción. No, porque si vamos a ver... Está en las leyes. Y en las leyes también, pero lo que te digo es, en los hechos, ha sido llamado a fiscalización el presidente de la República con relación al caso Joao Santana. Se le ha hecho caso a algunos de los movimientos de veeduría social que ha hecho la ciudadanía, donde han denunciado casos de corrupción. No se le hace caso. Pero también la Cámara de Cuentas, que ya popularmente la gente le dice Cámara de Cuentos, porque solamente es utilizado o sale una auditoría cuando el que es afectado ya no es partícipe o amigo del partido de gobierno. Entonces, la Cámara de Cuentas nada más tiene que instrumentar, pero no somete. Si cuando detecta la irregularidad, la entrega a la Procuraduría. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la República Dominicana nos hemos quedado simplemente en las palabras. Entonces, con este caso, no creo, igual que la población tampoco cree, que el presidente Danilo Medina, en esta nueva versión de su gobierno, haga algo distinto. Si no, vamos a hacer algunas preguntas, que yo lo que haría es hacerle algunas preguntas. Pero aquí ha habido experiencia del control social. Sí, pero no se le hace caso. Yo te puedo citar han llegado algunos a ser muchos sancionados. movimientos. Sin embargo, ¿qué hizo el presidente o qué dijo el presidente Danilo Medina con el caso del Ministerio de Juventud? Fueron escandalosos los actos de corrupción en el Ministerio de Juventud bajo la dirección de Minaya. Sin embargo, no ¿qué se hizo? ¿Qué se dijo? Pero también señalaba Beni ahorita el caso ISOE. Todavía estamos en el limbo con el caso ISOE. ¿Qué ha pasado cuando se sabe que habían involucradas personas muy cercanas a altos funcionarios del gobierno? Pero también la sobrevaluación de los terrenos en las nuevas construcciones de las escuelas. Fueron múltiples las denuncias, incluso de control social, de comunidades y títulos falsos también. Comunidades que se regaron. Sin embargo, ¿dónde están esos casos? Quedaron sepultados. Pero también hubo casos inmencionados de corrupción en salud pública, en el Ministerio de Salud Pública. Entonces nos preguntamos qué pasó con unas campañas que fueron contratadas de manera irregular, pero también con el caso de Punta Catalina. Entonces, ¿dónde está ese Congreso que tú señalas, Tobías, que está en capacidad real de cuestionar al presidente de la República? Faltó uno de un diplomático que fue apresado, de hecho, que era adscrito a la ONU, pedido Lorenzo, me parece, por un tema pero también que de corrupción. ese fue por un hecho. Sí, pero un tema ético. Pero un tema ético. De un funcionario público. Pero creo que ¿a qué me refiero? Sí, lo que yo quisiera saber, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién sería capaz? Por ejemplo, el presidente Danilo Medina no se ha referido al tema de Joao Santana y las denuncias públicas que hubo sobre el tema, y de hecho el tema está internacionalmente todavía en un importante momento de debate y de discusión. Sin embargo, el presidente se ha omitido opinar sobre estos temas.
Entonces, hay que pasar de las palabras a los hechos. Es el llamado que le hacemos al presidente de la República. Bueno, decía Bertico que el tema corrupción, cuando usted hace las encuestas a nivel nacional, no ocupa los primeros lugares de interés de la población. Y es lo preocupante. Aunque en algunos casos sube y baja, a veces aparece llega el número 3, en el tercero, a en el veces aparece el cuarto, número 6, 5. y ahí va fluctuando. Pero ¿por qué yo pienso que la gente no le da tanto interés? No es porque la gente no esté preocupada por el presupuesto nacional, por los fondos públicos, sino es que ven tan poca práctica en perseguir la corrupción que la gente aparentemente se ha entregado. He dicho, bueno, pero si nosotros reclamamos, si nos sumamos a cadenas que se hacen solicitando un tema de que se han fiscalizado los recursos o cualquier funcionario imputado se ha condenado, se ha sometido por lo menos, y no se cumple, se dan reiteradamente recursos de no lugar por supuesta mal instrumentación de los expedientes. Aparte de eso, gente que tiene caso abierto, reenvían por cualquier situación y no llegan a feliz término la decisión. Entonces, ¿qué hace la población? Que ya lo que se hace más preocupado es por lo que vive día a día cercano a su comunidad. El tema de delincuencia, el tema de salud, el tema de costo de la vida, el tema de educación, que son temas que vive de día a día. Pero cuando ve estos temas que no tienen solución, la gente probablemente ya no está con el interés que pudiera estar sobre estos temas, sobre todo que el tema de corrupción, efectivamente el que evita que no tengan mejores servicios básicos, porque el desvío de fondos públicos hace que una inversión que va a un sector determinado se quede en las uñas de aquellos que manejan esos temas. Así que el gobierno en el día de hoy, planteando el tema de corrupción, lo que hace es reiterar una práctica que ha venido haciendo, lo hizo el primer gobierno del presidente Danilo Medina y se repite en el primer consejo de este gobierno. Y ustedes verán, yo no quisiera ser pesimista porque no es mi naturaleza, siempre apuesto a mejorar y al fortalecimiento institucional, pero ustedes verán que ese tema se va a perder en los días y se va a dejar en el olvido y vendrán otro tema a tapar cualquier interés que venga, cualquier tema de corrupción que salte a la opinión pública. Mira, la pregunta que hace la producción, ¿cree usted que los funcionarios que cometan actos de corrupción serán sometidos a la justicia? Es evidente que la pregunta, la mayoría de la sociedad contestaría que no, por los hechos recurrentes. Yo creo, y tengo que irme con el beneficio de la duda, y en mi condición de legislador creo que deben de ser sometidos a la justicia, cada uno de ellos, y no tengo por qué dudarlo, porque si se comprueba que el hecho se cometió, sería una irresponsabilidad de parte del Poder Ejecutivo y de la Administración de Justicia en cuanto al Ministerio Público se refiere, no hacerlo. Entonces yo no puedo decir, no, eso no lo van a hacer, simplemente por una parte política, pero entiendo que deben de hacerlo y debe del presidente de la República tomar carta en el asunto, porque a pesar de que la sociedad dominicana no valora ni cuantifica en su justa dimisión los hechos de corrupción que acontecen, hay que decir claramente que si hay algo que ha corroído y ha llevado el cáncer a la sociedad dominicana y que nos mantiene a nosotros en el lugar y en el sitial en que tenemos como sociedad, han sido los tantos hechos de corrupción cometidos a través del tiempo, no en un gobierno en particular. Generalizamos, decimos que la administración pública, desde la llegada de Colón inclusive a la República Dominicana, han estado de una manera u de otra llevándose todas las grandes riquezas que posee la República Dominicana, y hoy, siendo nosotros una isla bañada por el mar Caribe, por el Océano Atlántico, con grandes ríos, con un gran nivel de turismo interno en cuanto a turismo ecológico se refiere, el turismo de montaña, el turismo de río, el turismo de playa, diferente. Seamos un país en el cual hoy estemos diciendo, como vi un titular, República Dominicana competirá con Cuba en el turismo. Nosotros no tenemos competencia con nadie, nosotros somos el mejor país del mundo, siempre y cuando... Qué bueno que lo dijiste. Somos, pero sí, el problema pero déjame, que eso no suena todo muy bien. Pero déjame recatar un poco. Suena ideal, pero... esa es la aspiración de todos nosotros. De nosotros. Y escúchame, yo quería recatar un poco. Yo termino aquí. Y yo decía hoy en un encuentro con varios legisladores, si nosotros buscamos los estamentos de toma de decisión en la República Dominicana, no hay
un solo estamento de dirección que tome decisiones fuertes en torno a los que tienen que ver con la fuerza pública, exceptuando al procurador, que sean posguerra. Mira, ahí yo iba a hablar del nuevo procurador de la República. Yo estoy esperanzado que él está todavía capacitándose o tomando conocimiento, como decimos nosotros en el jargón jurídico, de los expedientes que están abiertos. Yo pienso que Jean Alain Rodríguez ha iniciado un proceso de levantamiento de información porque he tenido el feedback, o sea, la información de que ha ido a ver el departamento. He llamado a algunos procuradores para que le expliquen. Algunos departamentos. Apartamentos de narco, ¿verdad? Algunos departamentos, y ha llamado a algunos procuradores adjuntos a que le expliquen el estatus de los expedientes y cómo están conformados los expedientes para darle continuidad. Y yo estoy esperanzado de que el nuevo procurador va a darle continuidad a esos casos y que va a someter a aquellos y los que tengan alguna situación con las pruebas, terminar de recabarla para poder sustentar bien el sometimiento. Me hiciste acordar a Víctor Gómez Casanova, amigo de esta casa. Un saludo, el loco, director de Portuaria. Me refiero a amigo de esta casa porque fue uno de los primeros que estuvo en Noticias Entre Políticos, que ayer cuando lo entrevistaban y decían que, bueno, que le preguntaron de todos estos miembros del PRD que ahora integran el gobierno nacional, Víctor decía, yo creo que tenemos que esperar a que pase el tiempo antes de juzgar si son competentes o no. Saludos, Víctor. Vamos a pausa, ya venimos.